alimentaria, estos aspectos que en principio estaban destinados primero a comidas preparadas, después a otros ámbitos de la alimentación, en la situación que nos encontramos ahora, pensamos que puede ser útil como herramienta de las empresas para poder dar una garantía de su estatus sanitario y dar una confianza mayor al usuario en cuanto a esta crisis que ahora tenemos, el COVID-19 o cualquier aspecto de seguridad y salud. No sé, José, si mi intervención se ajusta al tiempo. Fantástico, fantástico, porque yo creo que lo más importante es, y que ayer cuando estuvimos en la reunión previa, estuvimos comentando, yo me llevé una enorme alegría, es decir, se está trabajando, se está preparando ya la vuelta a la normalidad, por decirlo de alguna manera. Eso ya es importante, creo, para el sector. Sí, y no olvidar que realmente es un virus que, bueno, que hay muchas incertezas y mucha preocupación por la incidencia que está teniendo y los efectos que está teniendo, pero no es más, finalmente es un virus que con las medidas básicas de higiene que tengamos integrados empresas y población, se puede hacer mucho para mitigar junto a otras medidas sanitarias, pero por parte de las empresas se puede dar muchas soluciones que aporten seguridad en la actividad que progresivamente se llegará a reiniciar. Luis, venga, restaurador. Venga, avanti. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo hoy quería contar un poco nuestro caso práctico, cómo hemos vivido todo este mundo, que entiendo, este mundo que nos ha sobrevenido, que entiendo que será seguramente pues, muy parecido a cómo lo hayan vivido pues, muchos de los participantes que tienen establecimientos, la mayoría en Menorca. Cómo lo hemos vivido y qué cosas estamos haciendo para salir adelante, ¿no? Pues lo primero que hemos vivido ha sido con mucha angustia, por supuesto, como casi todos, ¿no? Hablaba Rosa de la incertidumbre, la misma que tienen ellos, pues la hemos tenido nosotros. A mí al principio pues me asaltó la angustia de una manera absoluta, porque tanto yo como nuestro equipo pues, nos hacíamos muchísimas preguntas, ¿no? ¿Qué va a pasar con el virus? ¿Cuándo podremos abrir? ¿Cómo podremos abrir? ¿Vendrán los clientes? ¿No vendrán? ¿Vendrán con mascarilla? ¿Nuestro personal tendrá que llevar mascarilla, guantes? Claro, nosotros también hacemos visitas y catas. O sea, ¿vendrán a degustar un vino el cliente con mascarilla? ¿Cómo se huele un vino con mascarilla? ¿Cómo podrán mantener la distancia de seguridad nuestro personal de cocina? Nuestra cocina es grande, pero aún así mantener 1,5 o 2 metros es casi imposible. Más preguntas, pues, ¿qué pasa si un empleado se contagia? Tienes que cerrar durante 15 días. Claro, entonces estarías abriendo 3 días y cerrando 15, 3 días y 15. Esto es inviable, ¿no? Entonces, la verdad es que todas estas preguntas que me hacía yo, que me hacían nuestro equipo, me veían todos los días, oye, Luis, ¿y tú qué crees? ¿Y cómo crees que abriremos? ¿Y cómo crees que sea esto? Pues a mí me generaba muchísima inquietud. Y cuando algo te genera inquietud, pues yo lo que suelo hacer es ponerme a estudiar. Y me puse a estudiar, me puse a hablar con amigos, con conocidos, con gente que sabía más que yo de todo esto. Empecé a leer mucho, a investigar y llegué a una conclusión, y es que nadie sabe nada. Al menos en ese momento nadie sabía nada. Y eso, pues oye, mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? A mí me tranquilizó saber que hay una serie de cosas que al menos no dependían de mí, ¿no? Y no dependían de nosotros, con lo cual, y que no podíamos hacer nada ahora mismo por tener una respuesta. Con lo cual, yo cuando tengo algo que no sé cómo y que no depende de mí, oye, intento aparcarlo y ya saldrá y ya pasará algo, ¿no? Yo creo que casi todas estas preguntas se solucionan con una normativa, un poco lo que empezaba a apuntar Rosa, ¿no? Y esta normativa, en mi opinión, debería garantizar o tener dos aspectos muy importantes. Por un lado, garantizar la seguridad o minimizar el riesgo. Sabemos que la seguridad no se puede garantizar al 100%, pero sí podemos minimizar el riesgo. Y por otro lado, esta normativa debería ayudarnos a generar confianza y a generar sensación de seguridad hacia nuestros clientes. O sea, por un lado tiene que ser garantizar que minimicemos el riesgo. ¿Y eso cómo se hace, minimizar el riesgo? Yo creo que es fundamental
que para esto haya una colaboración público-privada desde el primer momento y nos pongamos de acuerdo, porque está claro que la administración pública tenderá hacia la seguridad casi absoluta y el sector empresarial tenderá hacia una seguridad, digamos, que se pueda permitir, ¿no? Y yo creo que entre unos y otros, balanceando, encontraremos un equilibrio que nos permita garantizar que estamos minimizando el riesgo y a la vez es económicamente viable o operativamente viable, ¿no? Hemos visto todos fotos de mamparas entre las tumbonas de la playa. Y dices, ¿quién se va a ir a una playa donde hay tumbonas con metacrilatos entre medias, ¿no? Pues hay cosas que sí pueden garantizar la seguridad, pero no son operativas, ¿no? Entonces, para mí este punto es fundamental, que entre el sector público y el privado haya mucha comunicación y entre todos seamos capaces, a ver si esta vez a la primera, de generar una normativa que sea, pues, oye, útil para todo. Y por otro lado, yo creo que la normativa debería ayudarnos a generar cierta confianza y generar sensaciones de seguridad en nuestros clientes. Para eso yo creo que es fundamental no solo el trabajo público-privado, sino también el trabajo entre países. ¿Por qué digo esto? Creo que la normativa debería ser como mínimo europea. Porque los códigos de seguridad, los códigos de conducta entre un país y otro son diferentes. Los ingleses conducen por la izquierda y nosotros por la derecha, ¿no? Entonces, lo que para un inglés le da seguridad, tal vez para nosotros no, pero puede ser importante encontrárselo en el país de destino el día que venga o el día que pueda venir aquí, ¿no? Yo creo que esos dos aspectos son fácilmente conseguibles. Y digo esto porque en el pasado se han conseguido. Antes, José, hablabas yo tuve la suerte de participar en el primer sistema de autocontrol higiénico-sanitario que se hizo en Menorca para hoteles. Y estamos hablando del año 98, del 1998, o sea, del siglo pasado. Esto fue un proyecto que impulsó Juan Juanico de Asome, la asociación hotelera. No sé si está hoy su hijo por aquí, si está Carlos. Yo me acuerdo mucho de Juanico cuando hay momentos de crisis y momentos difíciles porque él era una persona con mucho empuje, muy valiente. Yo creo que una capacidad de visión más allá de lo normal. Y él en el 98 tenía un problema, y es que los turoperadores ingleses, sobre todo, le decían, oye, no nos fiamos de los hoteles españoles. Oye, nos dais de comer aquí cosas que a los ingleses les sientan mal. Él vio este problema y de la mano de, creo que era Thompson en ese momento, el turoperador, se fue a ver a mi padre, pues otro que también le faltaba tiempo para arrancarse a meterse en movidas, y se fueron a ver a Sanidad también. Y entre los cuatro, Xavi Pons y yo, pues nos tocó redactar ese primer pues, digamos que sistema, que partía de un sistema inicial que había hecho Miguel Estrades, un primo de mi madre en el 80 y pico en Mallorca, en Munditest, que fue el creador de Munditest. Y conseguimos, entre una necesidad de alguien de fuera, que era real, que era un inglés, trasladarlo a un código que se entendiera para ellos y que fuera apto para nosotros, que fuera útil para las empresas y que además cumpliera con las normas de seguridad, con la normativa pues, de mejor manera posible, ¿no? Eso ya se ha hecho en el pasado, con lo cual yo entiendo que la normativa que tengamos que definir para dar solución a todas estas preguntas que nos agobian a todos, tiene que ir encaminada por ahí, ¿no? Que sea europea y que sea conjunta entre el sector público y privado. Si quieres, después os cuento todas las cosas que... Todo esto no sabemos cómo va a ser, con lo cual no hemos hecho nada de todo esto. Pero sí que hemos hecho unas cuantas cosas de cosas que sí sabemos. Carol, tú que estás un poquito, pues vosotros que estáis un poquito en medio entre el restaurador y la administración y, bueno, y vuestros trabajos de consultoría. Hola, buenas tardes a todos y gracias por invitarme a este coloquio. Bueno, un poco como todos, al principio todo era lo que es la incertidumbre, ¿no? Lo que te bloquea y no te deja ver más allá, pero a medida que pasan los días y vas analizando un poco los datos, te das cuenta de que estamos hablando de un virus, que el sector de restauración siempre tiene que luchar en que no haya bacterias, virus ni nada en sus alimentos, es decir, que es algo que no es desconocido. Es desconocido el virus en cuestión, pero las medidas que ya aplican la mayoría de establecimientos en cuanto a higiene
pues son válidos también para este caso, ¿vale? Yo un poco a modo de esquema o de cómo tenemos pensado desde Asisa a nuestras empresas, pues ayudarlas o asesorarlas sobre qué cambios deben hacer. Primero de todo es que, importante, ¿no? Para impedir que el virus entre, lo que dicen desde el principio es el distanciamiento y la higiene. Partimos de estas dos premisas, ¿vale? Y después que cada establecimiento tendría que analizar individualmente cuáles son las vías de entrada y poner acciones para evitar que se llegue a contaminar, ¿vale? Como vías de entrada en restauración está el propio personal que trabaja en el restaurante, después estaría el proceso de entrada de recepción de mercancías y el contacto con el cliente, ¿vale? Y en cada una de estas premisas lo que debe hacer el restaurador en su establecimiento en concreto es analizar cuáles son los peligros y qué medidas debe tomar. Yo creo que, como hablaba Luis, de definir una normativa, a lo mejor hay normativas que ya valen y será hacer modificaciones, porque no creo que se pueda llegar a definir una normativa muy clara de hacer cosas muy concretas, porque cada establecimiento es muy distinto y no será a lo mejor lo mismo un restaurante más grande en superficie que uno muy pequeño, ¿no? Cada uno tendrá que evaluar y tomar esas medidas para evitarlo. Yo ponía, por ejemplo, lo de las mamparas también que ha salido, que ahora está tanto lo más vistoso, ¿no? Un establecimiento grande, un restaurante, si es capaz de poder redistribuir su sala, reducir el número de mesas y mantener la distancia que se requiere, no hacen falta mamparas. Pero un establecimiento que es muy pequeñito y que para que le sea rentable no puede reducir el número de mesas, pues a lo mejor se lo tendrá que plantear si quiere mantener abierto. Es decir, que las soluciones deberán ser prácticas y específicas para cada establecimiento. Es decir, el objetivo, evitar que se produzca la contaminación. ¿Cómo? Pues evaluando cada establecimiento, su infraestructura, su personal. No es lo mismo tampoco un restaurante que tiene un jefe de sección en cada departamento, que solo hay una persona que se encarga de recibir las mercancías, que un restaurante que el mismo cocinero es quien recibe las mercancías. Los peligros son muy distintos y las acciones serán distintas. Y yo creo que esto es un poco en la parte que cada establecimiento, mientras no puedan reabrir, tiene que ir trabajando y pensando cómo poderlo aplicar. Objetivo, evitar que entre, ¿vale? Medidas, distanciamiento e higiene, ¿de acuerdo? También muy importante será que a medida que vaya pasando el tiempo conoceremos más el virus en cuestión y cómo tratarlo, pues, para poderlo eliminar. Ya hay algunas anotaciones científicas que están publicadas también en la página de la Consellería y, bueno, pues habla de algunos parámetros sobre todo cómo eliminarlo a través con la higiene, ¿no? Con el hipoclorito sódico, con otros desinfectantes. En esto quiero recalcar también la importancia de que cuando compren productos se asesoren bien con su distribuidor y los apliquen correctamente, porque sin ir más lejos, ayer mismo haciendo una visita a un cliente, estaba muy contento porque había comprado un producto virucida y que lo estaría aplicando y me explicó cómo lo hacía y yo le comenté a ver si se había leído bien la ficha de este producto. Y me dijo, bueno, a mí me ha dicho que lo ponga y que lo aclare y que después ya... Y claro, repasando la ficha, tiene un tiempo de actuación, ¿vale? No es poner el producto y quitarlo. Que es importante no ir a lo loco con las cosas, pensarlas bien, implantarlas bien y así pues las cosas pues se solucionarán, ¿vale? No creo que tengan que hacer muchos cambios en la restauración y sobre todo los establecimientos que ya están acostumbrados en trabajar con planes de autocontrol, porque, bueno, un poco también como comentaste ayer, Luis, que la gente ya está acostumbrada a trabajar en planes, en puntos críticos y que es, pues, ha entrado un nuevo punto crítico que tenemos que incorporar a nuestro sistema, analizarlo y aplicar acciones, ¿vale? Y bueno, desde este punto de vista, pues un poco lo que podía ofrecer. Yo creo que, y bueno, ahora me gustaría que lo hablas entre vosotros, es
digamos, para el sector de la restauración, la asignatura pendiente un poquito es profesionalizar nuestros procesos. Creo que es una de las asignaturas que tendremos que hacer, y lo que antes a lo mejor, ya evidentemente hay mucha gente que lo hace, si antes se hacía, ahora no, ahora ya tendremos que, digamos, tener nuestros procesos instaurados. Y creo que también al final, creo no, al final facilita el trabajo de una manera enorme. Es decir, son cambios que tenemos que irnos adaptando. Por ejemplo, sus equipos ya están en ello, y lo comentábamos ayer también, cuando estábamos preparando un poquito la charla. Y para Rosa también, un poquito, y creo que transmitir ese mensaje creo que sería interesante que nos explicaras un poquito cómo va este equipo, digamos, que estáis trabajando ya preparando la vuelta. Creo que estaría muy interesante que nos explicaras un poquito cómo va a funcionar. De acuerdo, pues este grupo que os he dicho que es multidisciplinar, que participa mucha gente, tenemos unos documentos base, digamos, que han ido trabajando ya expertos, ya tenemos experiencia en reiniciar o medidas de, digamos, de protección en establecimientos como la venta de alimentos, la experiencia también que se ha adquirido en estas medidas y cómo se han aplicado. Tenemos ya los plazos muy cortos para trabajar, ya tenemos que presentar propuestas el lunes mismo, y las reuniones van a ser muy dinámicas y a muy alto ritmo. Deciros que también que lo que se quiere hacer primero es hacer unas propuestas a partir de expertos de diferentes especialidades de la administración, pero también compartiendo información y colaborando con asociaciones empresariales. Ya algunos de nuestros compañeros ya se han puesto en contacto con asociaciones, por ejemplo, Salud Laboral, con el Servicio de Salud Laboral de la CAEP. Nosotros también hemos estado trabajando mucho con la CAEP y con las pymes para dar una nueva óptica en temas de seguridad alimentaria, también con asesores. También recientemente nos hemos reunido. Lo que pasa que ahora en este impasse que tenemos ahora con esta crisis, el tema de las líneas de actuación que hacíamos con seguridad alimentaria un poco han quedado en suspensión, ¿de acuerdo? Estamos revisando procesos y avanzando en esto, pero ya se han parado un poco las reuniones. Pero en el marco de esta nueva iniciativa que nos incorporamos ayer mismo, ¿de acuerdo? Empezó ayer fue la primera reunión, pues en la dinámica está previsto esto, en la comunicación y colaboración con asociaciones empresariales. Y bueno, las medidas, un poco lo que ha dicho Carol y lo que ha dicho Luis, importante la higiene. Tenemos los que trabajamos con alimentación muy integrado lo que es la prevención de la transmisión de enfermedades víricas y bacterianas. Toda esta experiencia va a ser muy útil. El tema de distanciamiento, como ha dicho Carol, pues es diferente porque se pueden aplicar distancias, o ahora ha salido mucho en medios de comunicación lo de las mamparas, pero las mamparas pueden dar falsa seguridad como pueden dar los guantes. Si no se hace un buen uso o un uso extremo, también puede dar problemas. Hay que plantearse, por ejemplo, en cómo se higienizan esas mamparas después de cada uso, si se ponen, por decir, en mesas, por decirlo de alguna manera. Que no den una falsa seguridad. Y luego están las unidades de convivencia. ¿Hasta qué punto es necesario separar cada comensal de una mesa? Si vienen juntos desde su casa o tienen un contacto cercano, porque... Entonces, todo esto son muchas cuestiones a plantear y, como decía Luis, en un compromiso entre intentar garantizar la máxima seguridad y luego las posibilidades, que esas medidas sean realmente aplicables. Luis, nos hablas un poquito de los procesos que explicabas también, que me pareció muy interesante. Bueno, y también entre vosotros, a ver. Sí, yo si queréis os comento un poco qué cosas ya hemos empezado a hacer en Vinifaed, porque en el fondo, como os decía antes, ¿no? Teníamos tantas incógnitas y temas como lo de las distancias de las mesas, cosas así, que ahora, hoy por hoy, pues tampoco nos vamos a poner a mover mesas porque no sabemos cuál será la distancia, ¿no? Preferimos esperar un poco. Desgraciadamente, yo creo que tenemos margen de tiempo, nos quedan todavía unas semanas para poder abrir, esperemos que pocas. Yo también
yo sabéis que soy muy optimista y muy lanzado a tranquilizar, pero creo que también cuando abramos, que espero... Bueno, yo he hecho una porra, yo digo que abrimos el 8 de junio. Aquí lo lanzo, si queréis después debatimos, pero mi fecha es el 8. Creo que cuando abramos también tenemos la gran suerte de que en Menorca estamos en un sitio que está doblemente confinado, ¿no? Confinado por el mar, fácilmente controlable, y además yo creo que está bastante controlada la epidemia aquí, con lo cual yo creo que si además añadimos medidas de seguridad podemos ir bastante tranquilos, que será yo creo que difícil que se generen muchos brotes masivos. Con lo cual, yo creo que también tenemos que contar con ese factor, ¿no? Que las medidas, como decía Carol, no es lo mismo un hotel grande o un restaurante grande que uno pequeño, pero es que no es lo mismo uno que esté en Madrid que uno que esté en Mahón o en San Luis o en Ciudadela, ¿no? Yo creo que eso también, yo creo que también tenemos que poder poner foco para saber que podemos estar un poquito más tranquilos que tal vez que otros sitios, ¿no? Nosotros, ¿aquí qué estamos haciendo? Pues, como os decía, lo que no podemos controlar, no lo controlamos y lo que sí, pues lo atajamos. Lo primero es algo que ya ha dicho Carol, es saber contra qué nos enfrentamos. Esto es un virus, esto no es una bomba radioactiva que no se pueda controlar, es algo que se puede controlar y se puede minimizar, con lo cual nosotros lo minimizamos, por un lado, por la parte de los alimentos, o sea, no contaminar los alimentos y que los alimentos no puedan contaminar a nuestros clientes, y para eso pues ya ha dado algunas ideas Carol, ¿no? Sobre todo la recepción de mercancías es fundamental, la higiene personal, el lavado de manos, cosas que ya sabemos. Estos días, como estamos cerrados, pues estamos aprovechando, pues como seguramente muchos de los restauradores que nos escuchan, para hacer producción, ¿no? Pues masas de croquetas y todas esas cosas que hacemos. Tenemos la suerte de que con nosotros ha quedado el jefe de cocina, que no es el último pinche, que tal vez no tiene toda la formación, con lo cual es seguramente la persona que más sabe en nuestra cocina, con lo cual toda la producción y toda la fabricación que haga estos días, oye, pues de alguna manera yo creo que tiene más garantías que otro empleado. No debería ser así, pero yo creo que todos sabemos que lo es, ¿no? Cuando lo hace uno mismo. Y además, como hacemos lotes de productos sin estar con el día a día de la cocina, de la sala abierta, yo creo que eso nos permite concentrarnos más y ser más estrictos en las medidas de higiene y de seguridad, ¿no? Más estrictos en la recepción de mercancías, en la temperatura de recepción de los alimentos, en cómo desembalamos o cómo gestionamos el embalaje, que es ahí donde puede ir algo de carga vírica que nos venga del exterior. Estamos aprovechando también para controlar más que nunca los lotes de todo lo que nos está llegando y hacer lotes de fabricación. Sabéis que cuando estamos produciendo pues, el día a día, a veces no puedes controlar todos los lotes de todo lo que te llega, como si fueras una fábrica. Pues ahora sí podemos actuar como una fábrica. Yo creo que eso también generará una serie de producción hecha para el verano con más garantías que nunca, ¿no? Estamos aprovechando también ya hemos pedido al servicio de prevención cursos de formación online para nuestra gente de cocina, para nuestra gente de sala, para empezar de alguna manera a plantear y a saber cómo deberán actuar cuando volvamos a abrir, ¿no? Yo creo que eso son cosas que ahora ya podemos empezar a hacer y a saber y que es importante pues, ponerlas en marcha, ¿no? Y después, esto es lo que hace referencia a minimizar el riesgo de que los alimentos estén contaminados. Después hay otra cosa que a nosotros como recibidores de personas nos preocupa mucho, que no tiene tanto que ver con la cocina y tiene más que ver con la sala, ¿no? Vale, yo puedo tener toda la precaución del mundo de que mi personal no se contagie, que los alimentos que yo entrego al cliente estén en perfecto estado, que no haya virus. Pero ¿qué pasa con los clientes? Los clientes pueden venir contaminados, ¿no? Puede venir una mesa de 2 personas y que tengan coronavirus y que nos estornuden encima y nos monten un pastel pues importante, ¿no? Nosotros aquí lo que hemos hecho es, o lo que vamos a hacer, es poner en marcha algo que ya hace más de 4 años que tenemos implantado en la bodega. Hasta ahora lo utilizábamos solo para los que conocéis Griffadet, en el sótano está todo excavado en piedra, allí hay bastante humedad, tendencia a generarse pues, mohos y demás en el ambiente y cierto olor a humedad. Y nosotros hace años que compramos lo que se llama un cañón de ozono.
El ozono, como sabéis, es un oxidante seguramente de los más importantes que hay. Oxida y revienta cualquier materia orgánica y materia viva que se pueda encontrar por delante. Se utiliza mucho para eliminar olores, como desengrasante también, y también para eliminar pues, bacterias, mohos, virus, etc. Es algo que, como os digo, no es nuevo. Nosotros lo utilizamos. Normalmente damos un tratamiento de choque cada noche en Vinizaet desde hace 4 años, en el sótano. Y, hostia, cuando llegas por la mañana, ni olores a humedad ni historias. Y hemos detectado que había tendencia a generarse moho encima de las botellas. Ya eso desde hace 4 años no lo tenemos, en los corchos. Eso funciona, lo hemos testado, no es algo nuevo, y funciona muy bien. Carol, además, sé que tiene algún cliente, alguna cárnica, que lo tiene instalado en sus cuartos fríos, ¿es que sí? Desde hace las cámaras de materias primas. Y en los cuartos fríos donde ellos están trabajando, a dosis, evidentemente, no de choque, sino dosis mínimas, que permiten que no haya proliferación de virus. Eso es algo que se está utilizando desde hace mucho tiempo en el sector alimentación, tal vez en la industria, pero yo creo que puede ayudar. Entonces, el Corte Inglés también, hace más de 20 años que en el Corte Inglés tú no vas a pillar un constipado. Ellos constantemente están bombardeando con un poquito de ozono en todas las plantas. Si os habéis fijado, en un Corte Inglés jamás huele a humanidad, ni a sudor, ni siquiera en rebajas. Y es porque han controlado desde siempre con ozono, ¿no? Entonces, esto que hacíamos nosotros en el sótano, vamos a empezar a hacerlo en la sala. Ayer Quique Sarasola, no sé si alguien vio la charla con Quique Sarasola y con Gabriel Escarrer, justamente él hablaba de que han medicalizado algunos de sus hoteles en Madrid y en Barcelona, los han convertido en hospitales, y él tenía claro que una de las medidas que ya estaban haciendo, que era desinfectar habitación por habitación cada vez que se limpia con un choque de ozono, eso es algo que se va a quedar. Lo tenía clarísimo. Yo creo que eso es algo que es muy fácil, muy barato. O sea, un cañón de ozono cuesta más o menos como una Thermomix, o sea, que por el precio de una Thermomix, hostia, garantizas que tú has podido desinfectar antes y después de que lleguen los clientes. Y yo creo que eso es algo que, aunque no vas a garantizar que si viene un cliente contaminado pueda contaminar a otro, pero sí que genera lo que hablaba yo al principio de la sensación de seguridad, ¿no? Yo creo que eso va a ser muy importante en la parte de sala, no tanto en cocina, y al menos nosotros vamos a hacerlo así. De hecho, hemos empezado a colaborar con una empresa de Barcelona, la líder en Cataluña, una empresa que se llama Arctic, que venía siendo ya líder en la implantación de, por ejemplo, el agua, la famosa agua de filtrado en el sitio, ¿no? El agua de kilómetro cero, que se llama. Eso es algo que también va a ser muy útil, porque claro, tú comprar una botella de agua que viene de una fuente del Pirineo, de vete a saber dónde, vete a saber dónde ha podido estar y qué contaminación puede haber sufrido, si tú ese agua la generas en tu propio establecimiento, estás eliminando un posible riesgo de transporte, ¿no? Seguramente en estas charlas que habéis estado teniendo con cocineros estos días, se ha hablado mucho del kilómetro cero, del producto kilómetro cero. Claro, una hortaliza, una carne, un pescado generado en Menorca, si conseguimos que Menorca sea un espacio libre de virus, que yo creo que estamos prácticamente a punto de conseguirlo, a mí me da mucha más garantía como cliente que una carne que viene, vete a saber de dónde, de Alemania, bueno, de Alemania no tanto, ¿no? Pero de cualquier sitio de España o de cualquier otro sitio, ¿no? Entonces yo creo que por ahí irán los tiros. Respecto al ozono, si alguien quiere comprarse un cañón, oye, mandadme un mensaje por privado, porque el tiempo, para que os hagáis una idea de cómo va, el tiempo de entrega hasta hace poco eran 5 días, se está yendo a 5 semanas. Nosotros estamos utilizando producto de fabricación española, fabricado en inox, que eso en Menorca es fundamental por la humedad, pero a mí eso me da ciertas indicaciones de que esa será una de las claves en las salas y en los lavabos, ¿no? El poder garantizar que tú has desinfectado al 100%, y el ozono sí que desinfecta al 100% los virus. Aquí quería hacer una intervención porque, como dice Luis, para el tema ambiental puede ser un soporte, pero también, como decía Luis, la garantía es difícil de conseguir en lo que es garantía de ausencia de peligros microbiológicos. Entonces, he visto una pregunta aquí en el chat de uno de los asistentes y hablaban de esto del ambiental, el ozono como uso ambiental y el ozono como uso sobre alimentos. De momento, lo digo porque lo hemos valorado desde el Servicio de Seguridad Alimentaria
varias veces, porque hemos tenido varias peticiones de diferentes casas comerciales que lo quieren un poco promover en el uso directo de alimentos, para conseguir una desinfección efectiva en alimentos. La concentración de ozono tiene que ser tan alta que alteraría las características organolépticas del alimento, oxidaría demasiado el alimento. Entonces, es una utilidad para desinfección, pero siempre combinado con otro desinfectante. Esto por una parte, para alimentos, porque he visto ahí una pregunta. Ambiente, es verdad que es una ayuda, que tiene su efecto oxidante, que es muy fácil de usar, que llega a superficies que no son fáciles de limpieza y desinfección. Por ejemplo, una bodega con sus paredes de piedra, eso es ideal, pero no hay tampoco que descartar para el tema de superficies, sobre todo las que se tocan habitualmente trabajando, los trabajadores o los clientes, ¿de acuerdo? Los otros desinfectantes que el grupo de científicos y técnicos han hecho valoraciones específicas para COVID. Es verdad que el ozono ambiental puede ayudar mucho para otros patógenos, pero en concreto para el COVID-19 todavía no hay estudios concluyentes o no se ha testeado suficientemente. Entonces, en los documentos de técnicos científicos del Ministerio de Sanidad, de momento esto no se menciona. Digo que este documento se va actualizando muy a menudo y podría incorporarse como un uso ambiental, ¿de acuerdo? Yo digo que está testeado, se usa, está extendido, es muy favorable, sobre todo en estos casos, como dice Luis, de difícil acceso a superficies, pero las superficies que sí se usan y que se tocan más directamente y que sí podrían ser lo que se hace un fomite, una superficie reservorio de virus, sí que el hipoclorito, que es un producto muy básico y muy accesible, una dilución de hipoclorito, o alcohol, estas diluciones de alcohol también, 70%, o cualquier otro desinfectante aprobado por la Dirección General de Productos con esta aplicación, pueden ser útiles, pero bueno, de momento el ozono como tema ambiental, de decir, bueno, pues usamos ozono en esta estancia y esta estancia está libre de virus, de momento no lo podemos hacer. Tenemos usarlo, se puede usar, pero complementado con otros productos. Sí, yo, si me permites, por complementarte, ¿no? Claro, yo en ningún momento he dicho que dejaremos de limpiar las mesas, ¿no? Eso, por supuesto, se seguirá haciendo, ¿no? Es un poco como la desinfección de vegetales y demás, ¿no? Sí. Mecanismos también físicos y químicos. O sea, tú no puedes desinfectar algo que no has limpiado. Si no le quitas la grasa a un cacharro, no lo puedes desinfectar, ¿no? Está claro. Otra aplicación que estamos utilizando nosotros, empezando a utilizar desde justo antes de cerrar, del ozono, es el ozono en agua. Que justo nuestro anterior jefe de cocina lo estaba utilizando en Barcelona, y también gracias a Arctic pues hemos implantado, y es un equipo que genera ozono y lo diluye dentro del agua, y eso lo estamos utilizando como desengrasante de cocina, casi como si fuera un detergente, quita la grasa, que es algo impresionante, y también como desinfectante, evidentemente, de superficies y demás. Ahora mismo estamos haciendo pruebas de superficies para ver si se desinfectan correctamente y demás. También estamos probando el uso para desinfectar vegetales con ozono, al menos una primera desinfección, porque al final el cloro siempre tiene un efecto residual y el ozono, una de las cosas buenas que tiene es que cuando se combina desaparece, o sea, se vuelve a convertir en O2 y no tiene efecto residual, con lo cual yo tengo unas grandes esperanzas en el ozono. Es más, os cuento un truco. Algunos típicos días estos de verano en los que has hecho mucha fritanga en la cocina, yo cuando acaba el servicio les meto el cañón, hostia, de la mañana del siguiente no huele a fritanga para nada. Es magia potagia. Y yo el otro día me lo puse en el coche, veréis en las noticias, lo están utilizando en las UMES y toda esta gente para desinfectar coches. A mí se me cayó agua el otro día en el coche y olía un poco a champiñones. Le metí un tratamiento importante y se eliminó enseguida. Tienes que ir con cuidado con las dosis, sobre todo cuando es en agua a dosis muy altas puede ser corrosivo para el inox. Dosis muy altas en aire, pues evidentemente pues, genera irritación y demás. O sea, cuando das un tratamiento no puedes estar presente, pero yo creo que esto es algo que
honestamente creo que se va a quedar mucho tiempo porque es muy práctico. Y nosotros llevamos utilizándolo, ya te digo, 4 años y estamos muy contentos con los resultados. Yo, bueno, aportar poquito porque tampoco no es que tenga mucha experiencia, pero bueno, de algún cliente que sí que lo tiene implantado en cámara de materia prima cárnica, la evidencia es sobre todo el olor, ¿vale? El olor sí que, ese olor a carne, es una Acabamos de llegar a conclusiones muy óptimas, ¿vale? Es decir, realmente se requiere una limpieza, igual que siempre, súper apurada y eso como un complemento, pero más ambiental que no de superficie, tipo mesa, cuchillo, lo veo más para como una desinfección ambiental, ¿vale? Pero ya te digo, hemos hecho muy pocas pruebas y de momento no tenemos muchos resultados. También he oído hablar, que no sé si en sanidad tenéis constancia, de sistemas de desinfección de estancias con vapor seco a través de agua ionizada. Hay empresas que, por aquí en Menorca hay alguna, que se dedica a desinfectar espacios con un equipo que eleva la temperatura de agua ionizada a altas temperaturas creando vapor. Y también se genera un vapor que desinfecta espacios grandes, pequeños. No sé si se ha valorado en sanidad, si se cree también como una alternativa para decir, bueno, pues periódicamente a lo mejor el restaurante le interesa pues, hacer un tratamiento de vapor seco en la sala, ¿vale? Como refuerzo. No sé esto si tienes conocimiento tú, Rosa. No nos han hecho ninguna petición de validación y de revisión de este tipo de equipos, ¿de acuerdo? Sí que está claro, sea el agua ionizada o no, que la temperatura es un factor clave y todo lo que sea vapor y que aporte esa temperatura a superficies que no son, o superficies o espacios de no muy fácil acceso, pues sí que podría ser una ayuda todo esto. Lo que decía, bueno, que esta tecnología o otra de desinfección ambiental es siempre una cosa positiva para espacios grandes y abiertos o superficies de difícil acceso, pero bueno, lo que hemos dicho todos en definitiva, todo lo que esté en contacto con las manos o con alimentos, eso requiere una previa higienización, o sea, limpieza y luego desinfección aparte. Para dar más tranquilidad, que realmente lo que queremos transmitir es tranquilidad. Enrique, sí. Creo que tenías un par de preguntas para pasar a nuestros invitados. Sí, una iba dirigida a Carol y un poco a Rosa y viene a referirse que cómo puede una empresa restauradora proteger físicamente a sus empleados. ¿Creéis que será necesario uso de EPIs tipo máscara, guantes, etc. para camareros y esta tipología de empleados o que protegiendo los pasos anteriores será suficiente y con una limpieza extrema? Bueno, Rosa, si quieres comento y después me apuntas si tienes algún comentario. A ver, el tema, por ejemplo, de las mascarillas. Yo en sala, que un camarero lleve mascarilla, a lo mejor no lo veo, bueno, lo veo más viable que no un cocinero en cocina, depende de qué cocina lleve mascarilla. Es lo que decimos, cada tipo de establecimiento. Si es un establecimiento que está bien ventilado, la temperatura en cocina y en sala es correcta y a lo mejor al principio cuando abran, que todavía la alarma sanitaria está alta, pues a lo mejor hasta a los clientes les da seguridad ver que los camareros y todos van protegidos, ¿vale? Pero claro, yo me imagino algún establecimiento en una cocina en julio, con el calor que hace, pues no lo veo muy viable, la verdad. Si no está bien ventilada y tal, puede ser hasta peligroso para la salud del trabajador. No sé, es una cosa que me estoy dando muchas vueltas, sí que lo veo como una medida de prevención, pero que no sé si será práctica aplicarla.
Bueno, en definitiva, como muchas enfermedades víricas respiratorias, la vía de transmisión es por secreciones nasofaríngeas. Entonces, es clave lo que es la protección o las medidas de prevenir que todo lo que sean secreciones de la parte de boca y nariz, ¿de acuerdo? Incluso ojos, porque es otra vía de entrada de este virus, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas medidas de protección pueden ayudar a la transmisión de la enfermedad. La transmisión de la enfermedad, la parte de viremia, que puede ser portador, está claro que los enfermos, los casos clínicos lo son, pero también lo son los portadores asintomáticos y también lo son los casos cuando todavía no han empezado los síntomas. 2 días antes de empezar los síntomas tienes una formación de multiplicación de virus y una producción de virus en las secreciones muy alta. Entonces, es como hemos dicho de los guantes. Los guantes pueden ayudar porque, claro, es una vía de contagio también muy importante, lo que es el contacto de las manos con cara o este aerosol que se forma de secreciones al respirar o si se tose o si se estornuda, ¿de acuerdo? Pueden llegar a superficies que habitualmente se tocan. Entonces, lo que es vía nariz, boca, manos, superficies, forma un ciclo que aquí hay que romper. ¿Cuáles son las medidas, las barreras físicas? Guantes, mascarilla. ¿Qué pasa con guantes y la mascarilla? Que si no se usan bien, dan una sensación de falsa seguridad. Entonces, igual que ya sabemos que el uso de guantes en la manipulación de alimentos da falsa seguridad, es mejor limpiarse las manos que solo llevar guantes, ¿de acuerdo? Lo de la mascarilla también. Que es un gradiente más de seguridad para evitar posibles contagios. Sí, es verdad, es una barrera mecánica a esa posible transmisión. Si no se hace un buen uso, a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad. Se tiene que hacer un buen uso. Y siempre cuando la situación lo requiera. No todas las situaciones van a requerir que se lleve máscara. Es verdad que, por ejemplo, la gente que prepara pedidos, ahora lo que vemos en lo que ya se ha reiniciado la actividad. En los establecimientos, pues a lo mejor preparan pedidos, llevan la máscara, están muy en contacto directo con los alimentos, pues a lo mejor una verdulería, pero una gran superficie, lo que se hace es más respetar las distancias. Entonces, lo que habéis comentado antes, en cada caso, cada particularidad, cada negocio va a ser diferente. Poner de manera taxativa mascarilla en cualquier caso, guantes en cualquier caso, no creo que va a ser una directriz de aplicación general en cualquier caso. Es más importante las medidas de higiene que puede hacer cada uno. Las medidas de higiene que se dicen de cortesía respiratoria al toser, al estornudar, usar pañuelos desechables, taparse con la parte interior del codo, limpiarse siempre las manos, procurar no tocarse la cara. Si uno en la dinámica de trabajo puede usar guantes para favorecer eso, acordarse siempre de limpiarse las manos aunque se lleven los guantes. Si uno tiene la posibilidad de llevar mascarilla porque su trabajo lo permite, porque tiene disponibilidad y a lo mejor está más contacto más cercano con otros compañeros o otros trabajadores o algún trabajador que pertenezca a un grupo de riesgo por edad o porque tiene diabetes o hipertensión o cualquier cosa, entonces hay tantas variables a que tener en cuenta que poner una directriz única que sea aplicable en cualquier caso, esto no va a ser posible. Hay que adaptarse a cada situación para dar Fantásticas estas aportaciones. Mira, vamos a... José, si me permites, solo un apunte. Ya sé que la pregunta... que pronto tenemos que ir cerrando. Vale, un segundo, pero sé que no era para mí. Yo te diría una cosa. Rosa apunta a una cosa importante, la disponibilidad. Es que de momento las empresas no tenemos disponibilidad de mascarillas, con lo cual eso es un debate que también es hablar por no callar. Pues si no tenemos, podemos hacer un brindis al sol. Y después otra cosa respecto a las mascarillas. Yo puedo entender que tal vez en los inicios, muy inicios, en los primeros días, tal vez la gente pueda plantearse llevar mascarillas.
pero yo personalmente, no sé los demás qué pensaréis, pero yo como cliente, a mí me da un mal rollo tremendo ir a un restaurante donde te sirve un tío con mascarilla. Me parece raro, ¿no? Tal vez en China están más habituados, pero aquí creo que los latinos no estamos muy habituados a esto. Yo creo que la mejor mascarilla que podemos tener es una mascarilla entera para Menorca. Y eso se hace con control en las entradas cuando dejemos de entrar a la gente. Y con muchos test, que es lo que está diciendo casi todo el mundo, ¿no? Yo entiendo que ahora mismo es difícil hablar de test porque seguramente no podrán ser generalizados porque no existe para todo el mundo, pero en un sitio como Menorca, que claro, aquí yo vuelvo a diferenciar, una cosa es las normas para todo el mundo, que entiendo que son de las que hablan Rosa y Carol, y las normas para Menorca. Y para Menorca yo creo que debemos esforzarnos, y en eso me consta que tanto CAEP está haciendo un esfuerzo importante junto con las administraciones para que así sea, para garantizar que Menorca esté libre de virus la isla y podamos ir un poco más tranquilos y con medidas un poco más relajadas que tal vez otros sitios, ¿no? Creo que es fundamental los test. Fantástico, Luis. Una última pregunta y os agradecería brevedad, porque luego tenemos nuestros compañeros de Comete Menorca, que tienen también una aportación muy interesante con la región europea de la gastronomía, y hay mucha gente que quiere participar también. Os hago una última pregunta que han conseguido varios participantes, y os la resumo un poquito y ya os digo, os pido brevedad. La gente está pidiendo si habrá una adaptación, los procesos, los tiempos, si habrá cambio de normativa, si habrá que, digamos, cada local tendrá que adaptarse con una consultoría específica. Es la inquietud que hay. Y con esto ya también contestamos brevemente estas preguntas y cerraríamos por hoy ya. Que podríamos hablar horas infinitas. Son más bien recomendaciones y directrices para una actividad muy concreta que era en la venta minorista de alimentos. Era sencillo. Para la diversidad de servicios en el ámbito de la restauración y del turismo es complicado hacer un abordaje único, pero sí se va a hacer porque se tiene que dar respuesta a todas las preguntas para saber cómo dar confianza a los clientes y cómo evitar posibles rebrotes. Es verdad que, por ejemplo, Menorca o cualquier isla tiene esta ventaja de aislamiento, pero lo que os decía, que el periodo virémico en que una persona puede ser transmisora puede ser asintomática. Entonces, ojalá, se trabaja en buen ritmo para hacer test precoces y hay muchas noticias, pero de momento ahora no hay ninguno asequible y rápido lo suficiente como para un poco hacer de barrera y evitar tener que llevar otras medidas de protección. Pero bueno, se va a trabajar en eso, en dar pautas para que cada tipo de establecimiento se pueda tomar medidas. Eso se trasladará a asociaciones de empresarios, asesoras, para hacer una buena difusión de estas medidas, pero de momento se tiene que establecer. Yo creo que aquí jugarán y ya puede Caro que nos cierre, creo que para esa personalización, por decirlo de alguna manera, o que nos pedían, creo que jugarán un papel muy importante las consultorías. Carol. A ver, es nuestra función un poco ayudar a aquel que lo necesita. También hay gente que ya conoce mucho el tema y es capaz de autoevaluarse y tomar decisiones, pero para aquel que le cuesta o no tiene a lo mejor tanta capacidad de evaluación, pues para eso estamos, pues para ayudar a las empresas y implantar pues todo lo que se vaya marcando, ¿vale? Yo creo que no se tienen que preocupar en exceso los restauradores en grandes cambios. Será un análisis de lo que están haciendo y hacer las modificaciones precisas para minimizar el riesgo. Yo no creo que no hablamos de hacer grandes inversiones, ni grandes cambios, es analizar, y las medidas es lo que hemos dicho desde el principio. El tema está en el distanciamiento y en la limpieza. Es lo más básico y esto tampoco no requiere de mucha ingeniería genética, ¿vale? Pero bueno, para eso quien necesite ayuda pues sabe que estamos a su disposición para hacer consultas y ayudarlos.
Fantástico, pues. Y otras medidas que pueden servir de ayuda, lo que decía al principio de la presentación, que es este autocuestionario con puntos clave para garantizar la seguridad. Esta herramienta que tenemos, que ahora está en desarrollo, que una parte importante de colaboradores van a ser los asesores, que están más en contacto con las empresas, que les van a ayudar a hacer este seguimiento con estos formularios para saber qué valoración tienen en cuanto a medidas de seguridad para este tema y para cualquier otro, para el COVID, pero también para la seguridad alimentaria. Entonces, esto también va a dar confianza al cliente, pues ver pues, las empresas que han conseguido estas altas cualificaciones y tener los parámetros claros en estos cuestionarios. En esto vamos a trabajar en este grupo, en este grupo de expertos, ¿de acuerdo? Han estado muy interesados y lo quieren aplicar no solamente para establecimientos alimentarios, sino para cualquier establecimiento. Con cuestionarios si me adaptados a cada tipo. José, dame 30 segundos. Venga. Muy rápido. El problema es gordo. Hay que tomárselo en serio, ¿no? Yo creo que no podemos minimizar que estamos ante un problema muy serio. Pero yo por aportar un poco de tranquilidad, es un problema serio, pero es gestionable como todos los problemas. Entonces, yo creo que sentándonos, pensando, ayudándonos de la administración, ayudándonos de los asesores que saben y que están todo el día pensando en ello, será más fácil o más difícil en cada caso, pero es algo que es gestionable y podemos ir dando pasos para salir adelante. Entonces, yo creo que tenemos que todos estar tranquilos de que podemos con este virus y con la gestión de todo lo que acarrea, ¿no? Me gustan los mensajes de optimismo. Bueno, Siempre. vamos a cerrar. Yo creo que para resumir y muy rápido, dos palabras claves podrían ser que tenemos que profesionalizar los sistemas y que tenemos que generar confianza. Esto es clave. Esperamos que este coloquio haya sido de utilidad y dejamos la puerta abierta para cuando las cosas se definan más, repetir algo similar. Desde Restauración CAEP estamos trabajando todo el día para que estemos lo más preparados posibles para cuando volvamos a poder ofrecer nuestros servicios. Muchas gracias a todos y os esperamos la semana que viene. Gracias. Gracias. Gracias.